Bueno, Gerardo Romano está aquí con nosotros. Bienvenido, Gerardo. Gracias por estar aquí. Qué bueno tenerte en este espacio donde podemos charlar de todo lo que sucede. También de tu obra, Un judío poco común. Común y corriente. Común y corriente, pero me lo dijiste 10 veces y bueno. Un judío común y corriente. Hace 8 años que estás con esta Octava obra. temporada, sí. Bueno, me has hablado en otras oportunidades de esta obra y la estás disfrutando muchísimo. Sí, por eso sigo. Octava temporada tiene que ser algo que te... Como un matrimonio, tiene que ser... Si no, no dura. Si no, no dura. Sí, sí. Contame un poco de la obra. Sé que tenés unas funciones por delante en el Chacarerian, ahora 4 funciones por delante. ¿Cuándo? ¿De qué trata la obra? La obra refleja un hecho histórico, que es el genocidio. Sí. Y la particular situación de un profesor, de un periodista que vive en Hamburgo hoy en día, que recibe una invitación de un profesor de una escuela secundaria en que los alumnos los nietos de los genocidas, le están demandando al profesor que no se habla mucho de ese momento de la historia de Alemania. Como así en Argentina no se habla mucho de, ¿qué te podría decir? De algo que es inédito en el mundo, en la historia mundial, que es el bombardeo del 55, del 16 de junio. Por ejemplo. Eso nos enseña, hay gente que lo ignora permanentemente. Entonces, lo que plantea la obra es que recibe una invitación para hablar de este tema con los nietos de los genocidas. Entonces el debate interno que tiene de qué hacer, cómo avanzar con esta situación. Si aceptar la invitación y entrar en interacción con los chicos que tienen estas inquietudes o no aceptarlo. Planteo inmediatamente, me hace pensar en las nuevas generaciones, en eso que nos enseñan en la escuela, en lo que no nos enseñan o nos ocultan, pero también en algo que el mundo entero está viviendo y que tiene que ver con la derechización, ¿no? Eso concretamente el neoliberalismo. El neoliberalismo. Porque lo que plantearía como metáfora es que el siglo XX fue el siglo de las dictaduras políticas, el falangismo, el fascismo, el nazismo, el estalinismo. Pero el siglo XXI, que aparece aparentemente después de la perestroika y el voltear el muro y todo lo que implicó, nos encontramos frente a una situación totalmente diferente, pero donde aparece la democracia conculcada por el neoliberalismo. Todo para hablar concreto y con nombre y apellido, todo el poder que tiene Macri, que lo tiene. En lo judicial no discutimos porque tiene a Rosenkrantz, tiene la Corte, tiene jueces, tiene Comodoro Pi, tiene la mesa judicial, o sea, todo lo que se plantea del Lofer. El poder económico y el círculo rojo, ni hablar. El poder militar, no tengo duda para dónde patea, por lo menos la gendarmería en los primeros 5 minutos. El poder judicial, el poder económico, tiene todo el poder. Este emblocamiento de poder socava la separación de poderes. Y entonces la democracia se ve. ¿Cuál es el dique institucional que tiene la democracia para preservarse de esta fuerza que ha adquirido el neoliberalismo? Mira, Cristina hablaba en el discurso, me decías que no lo habías escuchado, estabas viniendo para acá, pero hablaba justamente de la democracia, de lo endeble, de las democracias dañadas, post-pandemia. Hizo un repaso, ¿no?, por varias cuestiones. Te pregunto si ves algo de eso, si ves descreimiento además en la política, en la clase política, si ves decepción en la gente. Yo lo que veo es que sí hay desánimo y confusión, pero la confusión parte del hecho de que la prensa hegemónica es la que... Yo me entero que Cristina tiene algún problema con Alberto, que Alberto con Cristina, o sucedáneos, me entero por prensa, por Clarín y Nación y los canales en general, la mayoría de... Pero bueno, este es otro tema también, ¿no? La derechización mundial, la inflación mundial, o lo que manda Estados Unidos, suben las tasas. ¿Cómo se sale de esta situación, no? ¿Cómo puede uno informarse y tener algo genuino? Sí. Y la interna, mientras tanto, ¿cuánto te afecta? ¿Cuánto crees que nos afecta? Y afecta porque la división o el temor a la división genera una cierta diáspora también, ¿no?
La gente está yendo al teatro, te preguntaba al principio, ¿cómo Por está lo que tengo afectando este entendido, momento sí. también a los actores, ¿no? A un sector que en los momentos que todo aprieta, ¿viste? Se empieza a prescindir de lo que es el esparcimiento, bueno, lo cultural. Y ahí el teatro está funcionando mucho porque sobrevino a la pandemia una necesidad de salir. Hoy no está raro que no está lleno de gente. Palermo, que es muy callejero, Sí. por la temperatura y todo, y el día. Pero yo lo que no trabajo solo, no estoy en contacto con interacción con compañeros, pero tengo un par de grupos de WhatsApp de compañeros que están comprometidos con la patria y hay esa son. Pero también hay gente que elabora lo que pasa y comprende y se da cuenta que en el 2015 teníamos 4% de los votos abajo, perdimos las elecciones, perdimos las legislativas, pero se revirtió después también a aceptar un poco la democracia. Lo que me preocupa es el daño que queda hecho, ¿no? Porque si fuera se administra mal, pero las cifras son iguales, pero se administra mal y después nos quedamos con 50.000 u 80.000 millones de dólares de deuda. Digo, al margen de la situación beneficiosa que implica la coyuntura mundial, ¿no? La soja está casi al doble histórico de su precio, está a 613 la tonelada, ¿no? Sí. Lo cual genera una capacidad de pago inédita. Fer y Nahuel te quieren preguntar. Fer. Sí, Gerardo, hablabas recién de la derechización que se empieza a notar en el mundo, se empieza a ver. ¿Por qué crees que se da esta derechización? Porque precisamente la derecha maneja los medios de comunicación, si se quiere, las políticas económicas, o porque lo contrario, digamos, la izquierda o el progresismo no termina en el mundo dando una batalla mucho más profunda. No, yo creo que no tengo elementos, pero habría que ver qué es lo que afecta en la estructura psíquica del comportamiento burgués, estas situaciones bastante analógicas que tenían que ver con tu pregunta. A mí hay aspectos que me remiten a un poquito antes de Hitler. La inflación galopante, el enemigo interno, que ahora no está explicitado, no están los mapuches porque no son blancos de este gobierno, fueron del anterior. Ni pueden ser los judíos tampoco por razones obvias, pero de algún modo hay aspectos que coinciden y crean el estado anterior a la elección del autoritarismo, ¿no? Como salida. Pero no sé qué afectará de la estructura psíquica, de lo que se ve afectada el aspecto codicioso de las personas, que cuando nos vamos a morir todos, lo que generó la pandemia, me refiero, ¿no? Qué miedo dejó. A pesar de que fue sorteado pero es despreciado por la mayoría de la sociedad y la prensa hegemónica como que Alberto manejó mal. La verdad es que no sé qué se hubiera hecho. No quiero pensar con la Secretaría de Salud de Macri lo que hubiera sido, ¿no? No, la valoración Gerardo? del manejo de la pandemia, Sí, Gerardo, pandemia. es más allá de lo que digan los medios y las encuestas que ellos publican, es valorada por la buena. gente, obviamente. ¿Vos decís que es Pasa valorada por la persona común? Sí, en un contexto, lo que sucede es que el contexto socioeconómico no ayuda para que eso aparezca en primer plano, pero es valorada. Sí, también que los y medios no te lo cuentan. Y todos le Los medios no te lo reconocen al cuentan. gobierno Claro. una gestión muy buena en eso. Ahí, Claro. sí, a ver, Gerardo, te quería compartir algo, a ver qué te parece. Hablando un poco de esto de democracia, ¿no? Muchas veces se suele decir que la democracia tiene 3 propiedades o 3 características básicas. Una que es un sistema político institucional, la segunda que tiene una cantidad de valores, de principio, y la tercera que es una práctica social y cultural, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la democracia, además de ser un sistema que tiene instituciones, parlamento, su fortaleza radica si la sociedad se apropia de ese sistema institucional, ¿no? Cuando fue el pleno de los 90 había como cierta empatía entre la idea de globalización y democracias representativas por todo el mundo, ¿no? O sea, las élites fomentaban muchas veces eso. Y hay varios y varias que empiezan a ver que ya las élites no le es tan funcional la democracia, como ese tipo de democracia representativa, y un poco con lo que decía Fer antes, que se empieza a deteriorar en la sociedad la idea de democracia, entonces que se corre el riesgo de tener una democracia representativa, formal, que funcione, pero sin embargo una sociedad cada vez más autoritaria, ¿no? Con tendencias más autoritarias, donde prima la violencia simbólica, en la cual priman los discursos de odio, prima la antipolítica.
Entonces, de alguna manera, una democracia uno podría decir de baja intensidad, ¿no? Quería ver si vos esto lo ves en nuestro país. ¿Por qué? Porque Argentina, por lo menos hasta hace algunos años, tenía una característica buena, a diferencia de otros países de América Latina, que cuando se hacían encuestas, esto Artemio lo sabe, o se hacían estudios en muchos países latinoamericanos, en la Argentina siempre daba bien el tema de la democracia. En otros países te da que la mayoría te dice que tiene apatía, que tiene indiferencia, que está todo bien con la democracia, pero no es su preocupación principal. Acá siempre daba como que la población argentina tenía una cultura democrática buena. Y eso se empezó a perder un poco. ¿Vos lo ves eso? ¿Sabés que ahí cuál es un poco el rol de la cultura? Volviendo a esta idea de no pensar solo la democracia en el sentido del Parlamento, sino pensarla como esa práctica que se da en el día a día. ¿Lo ves o son cuestiones un poco apocalípticas? Yo lo que veo es que hay valores, vos hablás de los valores de la democracia, que hay aspectos, o el aspecto más fundamental, que es la fraternidad, que no esté incluido. Se toma la democracia como un sistema de elección de autoridades. En cambio, la alternancia es más que suficiente. Pero no se habla del aspecto fraternal de la democracia, que es el más importante. Entonces, ahí nos planteamos la desocupación, el conurbano, la gente que siempre va a la cola, porque para mí siempre se termina en una puja del capital frente al trabajo y cuál es y la gente a la cola. Y siempre, digamos, la promesa del liberalismo, que el derrame, el tema este. Pero me parece que no se tiene en cuenta el aspecto fraternal de la democracia, ¿no? Ahora queda evidenciado cuando vemos cómo está viviendo la gente más postergada y que frente a una circunstancia excepcional que aumenta muchísimo las ganancias de las empresas, se le da la espalda y se acusa al gobierno. Y no nos olvidemos también que la nueva etapa inflacionaria que tenemos ahora, que inició Macri, que siguió y duplicó Macri respecto de Cristina, es un aspecto central que arranca en el 2008, fue el de 125, ¿no? 2008. 2008. Y entonces ahí el desabastecimiento creó los primeros albores de la nueva etapa inflacionaria, que estalla ahora. Gerardo, nos quedaríamos horas, pero bueno, se nos va el programa. Un judío común y corriente. Bien. Porque si decía que no poco existe común, el judío común y corriente. ¿No? No, y pensá en Freud, en Marx, en Einstein y en Jesús. Todos judíos. En el Chacarerian. Recordame las fechas para los que están del otro lado. Sábados y domingos. Sábados y domingos. Muchísimas gracias por haber venido. Fue un placer para nosotros. Momento de hacer una pausa. Se queda